¡Hey! Eso es Conversaciones sin Guión, un espacio en el que conocemos la vida sin guión de los mejores creadores de contenido digital y tus celebridades favoritas, sus gustos, sus pasiones y hasta la relación que tienen con las redes sociales. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta poder saludarlos en este podcast donde entrevistamos celebridades, creadores de contenido que nos cuentan sus gustos, sus pasiones, su relación con las redes sociales y sobre todo se ha convertido en un lugar donde las personas nos cuentan cómo han hecho de su pasión, su trabajo. Y eso me ha parecido súper interesante porque ya son varios los capítulos y las historias que hemos tenido acá. Y es muy lindo cuando ustedes desde allá, desde sus casas, desde los baños, desde la cocina, que nos escuchan y también nos escriben y nos cuentan cómo estas personas que vienen aquí a sentarse sin guión nos inspiran y nos cuentan un montón de cosas que nos incitan un poco a salir adelante, porque yo sé que quienes nos escuchan también tienen muchos sueños, muchos anhelos y qué bueno que esta conversación también sea un poco ese impulso para poder accionar. Les recuerdo que estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify como @conversaciones sin guión, así que adelante a seguirnos, a darnos amorcito por allá para que nos escuchemos y también nos den recomendaciones porque aquí estamos para mejorar siempre. Bueno, tengo una invitada muy especial, como siempre, acá solo se sientan personas muy especiales. A ver, a mí me llamó mucho la atención esta invitada porque es el verdadero vivo de mi pasión. Y entonces a Lauris, les adelanto que se llama Lauris. A Lauris no la conocía, hoy la estoy conociendo, pero cuando me envió sus notas de voz para contarme a qué se dedica, yo de una sentí como esa pasión, esa entrega, esa alegría y esas ganas con las que hace todo. Así que, bueno, bienvenida Laura Polanía aquí a Conversaciones sin Guión. Ay, gracias, qué emoción, gracias por invitarme, sobre todo por querer y ayudarme a elevar y expandir este mensaje de creatividad, que es lo que siento que es mi propósito en este momento de la vida. Amén. Lauris, me hace recordar que hoy, mientras llegaba al estudio, pensaba como hay muchas personas que se identifican con los personajes de este podcast y qué bueno que cada capítulo lo podamos intencionar, ¿cierto? Entonces hoy mi intención es para que las personas que escuchen a Laura o que me escuchen a mí se puedan inspirar, que se puedan entretener, que se puedan divertir, ¿por qué no? Que también se puedan reír. Y es que Laura tiene una historia bastante linda, ella se dedica a todo el tema de la creatividad y uno se preguntaría, pero pues, ¿cómo lo haces? ¿O qué es dedicarse a ser creativo? Porque muchas veces sabemos que somos muy buenos para algo, pero pocas veces entendemos que eso que hacemos muy bien nos podríamos como dedicar a eso. Lauris, cuéntanos cómo dijiste, la verdad es que yo soy buena creando, despertando ese espíritu creativo en los demás y eso es lo mío y voy a renunciar a los trabajos tradicionales porque eso es lo mío. Ay, eso fue un camino muy largo, fue un camino muy largo y fue un camino muy lindo. Si me hubieran preguntado, yo creo que sabía desde muy chiquita, pero en mi vida pasaban muchas cosas y en ese momento no podía elegir este camino, tenía otro aprendizaje y para mí la opción en ese momento era yo tengo que pues salir a trabajar. Pero la creatividad siempre fue como ese lugar en el que yo pude refugiarme. Digamos que no la comprendía de la manera en la que la comprendo ahora. Y ahora sí que entiendo por qué era mi refugio. Entonces, yo soy de Armenia, me vine a vivir a Medellín cuando tenía 18 años y me vine a estudiar comunicación social. Entonces siempre en mi vida estuvo permeada esta idea de, ay no, es que ella es muy creativa, ay vení, es que tú tienes tantas ideas, te puedes sentar conmigo un ratico y me dices, y yo, esto tan raro, y yo le decía a todo el mundo que sí, me tomaba cafés, o sea, todas las semanas con muchísima gente para que yo le diera ideas y en el trabajo en el que estaba en ese momento, que era una agencia de mercadeo digital, también digamos que era la persona que lideraba como el tema creativo. Entonces, para ese momento yo
en ese momento Instagram no era lo que soy y tenía una cuenta en Instagram donde yo simplemente ponía unas frasecitas, se llama 2 y 2, y yo ponía estas frasecitas y llegó un novio a mi vida. ¿Pero el novio todavía está o no? El novio no está. Ay, pero bueno. le agradecemos a ese novio porque gracias a ese novio estamos aquí sentados. Y entonces este novio ya me dice, estábamos recién saliendo y me dice, pero tú eres tan talentosa. Juepucha, haz algo con eso que tienes, esas frases, haz algo. Y yo, hacer algo, ¿pero qué? Sí, no. Además, yo le puse 2 y 2, pues para que la gente no supiera que soy yo, porque yo no soy capaz de que sepan que soy yo. Además, en el trabajo van a decir que yo tengo una cosa extra y que estoy perdiendo el tiempo mientras trabajo. No. Y empezó. Ay, hace algo con eso, hace algo. Hasta que un día me cogió cortica y me dijo, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tengo una idea. Y yo quiero hacer una libreta. Y yo quiero que sea una libreta arcoíris. Y yo quiero que tenga los 7 colores del arcoíris y porque cada color tiene un secreto. Y él, ¿cómo así que cada color tiene un secreto? Entonces yo le dije, mira, así, rojo, ojo. Entonces rojo para que veas con nuevos ojos. Verde para con los ojos del alma poder verte. Amarillo para amarillar. Azul para vivir a su lado. Y entonces yo le dije, yo quiero que eso se llame el secreto de los colores. Y él como que, me encanta, mañana te pido ¿qué hacemos? ¿La cita con un proveedor? ¿Cómo lo hacemos? Y yo no, espérate, no, pues después, o sea, es una idea. Pues este hombre me ha sabido pedir la cita literalmente al otro día. Yo me volé a la hora del almuerzo y yo decía, Dios mío santo, esa pelada me preguntaba, ¿y qué hoja quieres? Y a mí me sudaba la gota gorda y yo decía, yo no entiendo nada, qué vergüenza, yo le estoy haciendo perder el tiempo a esta persona, ¿yo qué voy a hacer? Hasta que dije, la voy a sacar. Y empecé a explorar proveedores y empecé a explorar por dónde y llegué a un proveedor y le conté la idea que era un cuadrito en Excel con 7 cositas, cada secreto y más o menos el concepto que yo había pensado. Y el proveedor me dice, ¿sabes qué? Qué idea tan linda, me encanta, ¿por qué no lo hacemos en conjunto? Y ¿tú qué es lo que haces en ese lugar donde trabajas? Y yo, no, yo lidero este tema de creatividad para crear conceptos de comunicación. Bueno, y haces eso para nosotros. Y nosotros ponemos el 50%. Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿De verdad? Y sí, claro, no, me encanta esta idea. Y yo me fui para la casa a contarle al que era en ese momento mi novio. Y yo, imagínate que me dijo esto. Y me dijo, pues aprovecha y hazle. Y así fue, empecé a crearla. Y cuando ya la estaba creando y estaba súper enchufada, le dije, ahora sí, estoy segura, voy a renunciar. Y mi novio me dice, no. Difícil. Todavía no es el momento. Porque esa libreta, pues te dijeron que va a pasar más o menos 2 o 3 meses en producción mientras hacen el diseño, terminan todo, haces todas las cositas y pues esos 3 meses los puedes tener de salario. Aguántate. Y yo no. Usted con esas ganas ya de irse. Que me llevas un año convenciendo y en el momento en el que yo quiero renunciar me dices que no es el momento, que es esto tan horrible. Y me dice, vas a ver, es una decisión muy inteligente. Y aguanté. Pero aguanté pasando agua, o sea, yo lloraba y yo decía, yo no quiero ir a trabajar, ¿qué es esto tan horrible? Pero bueno, voy a aguantar. Y en ese momento empecé a sacar casi todas mis tardes para dedicarme al proyecto, pensarle y gestarlo. Hasta que salió el primer producto y empezó eso a fluir de una manera muy extraña. Pero imagínate que yo renuncio a finales de febrero, y la pandemia es en marzo. Ay, Dios, súper retador. Y yo digo, Padre Santo, Señor elevado, Cristo bendito, yo metí las de caminar, ¿en qué momento a mí se me ocurrió que yo iba a vivir de esto? O sea, ¿qué? Y ahora con pandemia, ahora sí que menos, no. Y yo dije, entré en crisis absoluta, vamos a ver qué pasa. Y ahí la pandemia para mí fue mi terreno más fértil porque todas las personas empezaron a migrar sus estrategias de mercadeo a lo digital. Y en ese momento lo digital estaba como en el sí, pero no, y la pandemia nos hizo dar este salto cuántico para que nos acostumbráramos a hacerlo todo digital. Y resulta que tenía un primito que trabajaba en una gran marca que se llama Newell Brands, que es Sharpie, Papermate, bueno, todos ellos. Y me dice, ve, yo le mostré
a mi jefe lo que tú hacías y le pareció súper chévere. Y yo, ay, tan linda, yo le voy a seguir mostrando. Por esos días, J Balvin sacó su álbum Colores. Y yo tenía por allá una conocida que lo conocía, pues trabajaba muy cerca de él. Y yo le dije a una amiga que si me podía dar el teléfono de esa amiga para ver si yo le podía mandar la libreta, pues porque estaba muy conectada con esto. Y mi amiga me dice, no, amiga, qué pena, yo no soy capaz, demasiada gente me pide este contacto. Y yo, amiga, te lo pido, por favor, yo la convenzo. Si ella me dice que no, yo lo entiendo y está perfecto, pero déjame tener el chancecito de mandarle ese mensajito por WhatsApp. Bueno, ya le dije, hágale pues, cuidado. Y yo con todo el respeto del mundo, pues porque también entiendo, puede ser difícil. Entonces yo, hola, mira, yo tengo esta libreta, no sé qué, estas son las fotos y me parece que la podría disfrutar mucho ahorita con todo esto. ¿Tú qué opinas? Y me dice, listo, de una, tráemela a la portería, déjamela en la portería. No, y yo, ay, Padre Santo, entonces yo, listo, le armamos una cajita, hicimos todo y se la llevé. A J Balvin. No, Escuche. se la llevé a ella, para que ella se la entregara a J Balvin. Bueno, todavía no ha llegado, No ha suspenso. llegado. Cuando de repente pasaron unas semanas y yo, bueno, no, quién sabe, vamos a ver. Y de repente, por ahí 2 semanas y media después, ella me escribe por WhatsApp y me dice, hola, le encantó. Y me manda unas fotos de este hombre posando con la libreta aquí. Va a buscar las fotos. Y yo, ay no, Nicole, ¿qué es esto tan increíble? Muchísimas gracias. Y me dijo a mí también, yo le llevé obviamente una de ellas de regalito. ¿Qué es esto tan lindo? Muchísimas gracias. Y yo casi me exploto. Más allá de porque fuera él o porque fuera una persona pues como famosa o reconocida, fue como por sentir que era la primera señal que me decía, estar apostándole a tu sueño tiene un sentido. Confía que yo voy a abrir las puertas que tú jamás te imaginaste que ibas a abrir, pero tienes que dar los pasos incómodos, los pasos raros, los pasos que no sabes, los pasos que requieren salirte de tu zona como habitual y tienes que hacer la llamada, mandar el mensaje, conseguirte el contacto, pero te juro que si lo haces, yo te abro las puertas. Y así fue. Entonces, ese fue mi primer producto, mi primer acercamiento. La libreta era lo menos rentable de Colombia, o sea, eso valía todos los millones del mundo hacerlo, pero fue el producto que me ayudó a abrirme la puerta. Yo digo que yo pagué por ver. Yo pagué por ver, hay mucha gente que invierte en otras cosas, yo pagué por ver si mi sueño era viable y se fue transformando con el tiempo, ¿cierto? Han pasado más o menos 2 años y medio, casi 3. Lauris, es que además me hace pensar que o sea, ese fue el impulso que tuviste, de novio que te dijo como, bueno, vas a hacer la libreta, ese proveedor que te dijo esa idea está buena, este artista que se tomó la foto, o sea, y me hace recordar que una vez escuché que alguien dijo como cuando uno dice oe, el universo empieza a decir oe, 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 o sea, como que se empieza a hacer en eco ese sueño. Y entonces yo también he estado en esa posición en la que decido ni siquiera dar el primer oe o el primer paso. Y eso es más común verlo que dar ese primer paso por los sueños. De pronto has pensado, o sea, sí te has felicitado por haberlo hecho, porque realmente no es fácil. Yo creo que más que felicitado, me recuerdo todo el tiempo que ese primer paso fue el más teso. Y a pesar de que ese primer paso lo hice con la belleza que da la ignorancia y con esa inocencia, a veces hoy, a medida que uno va como cogiendo cancha, va sintiendo como más miedo a la frustración. En ese momento yo no tenía nada por perder, ahora tampoco pues, pero supuestamente se nos va dando como, ay no, pero ya tengo esto, no, pero ¿cómo cambio esto? No, pero es que yo ya llegué hasta aquí con esta idea, entonces yo ya ahora cómo la transformo. Entonces trato de recordarme cada que doy un paso y es,
yo tengo que dar los pasos hoy con la misma inocencia con la que di ese primer paso, hacer esa llamada con la misma inocencia con la que hice esa llamada a una persona que supuestamente era absolutamente inalcanzable. Me podía haber dicho que no y hubiera podido ser un no, y igual yo seguía caminando. He recibido muchos no de aquí para allá en el camino, pero siempre me recuerdo esa inocencia y esa pureza del soñador que siempre te impulsa a intentar lo que parece imposible. Y eso sí me lo recuerdo como una sensación de, acuérdate de ese momento en donde no tenías nada, una cuenta en Instagram de 1,000 personas y tú decidiste enviarle una libreta que acababas de producir, pues a una persona que ya era muy top. Lauris, es que además esa inocencia de la que hablas es muy linda, siempre la deberíamos tener, porque lo otro que son unas presiones de que ya empecé y entonces tengo que tener el mismo nivel y subir otro y otro escalón y esto tiene que ser cada vez más grande, son presiones que no nos corresponden. Es decir, muchas veces nosotros sentimos que tenemos que avanzar por una presión que está afuera, cuando en realidad muchas veces queremos es parar, tomar con calma, respirar, no sé, de pronto en tu caso revisar tus productos y decir, ve, esto sí se identifica conmigo, no se identifica conmigo. Pasa, por ejemplo, y ahorita lo estábamos hablando, que si ustedes recuerdan o para los que son nuevos, el set era amarillo con morado, así como aquí, los mugs, que me encanta, o sea, me parece divino, pero que yo ya no me identificaba tanto con que todo fuera tan amarillo y tan morado. Y entonces pensaba, era en el otro. Bueno, no, el otro ya le va a parecer que este set es como, no sé, muy blanquito, muy limpiecito. Van a extrañar ver la imagen de un set amarillo. Pero eso no me corresponde a mí. Es decir, si yo soy la persona que estoy en ese programa, necesito sentirme muy cómoda yo, necesito que mis invitados se sientan muy cómodos. Entonces, Lauris, con eso voy a que cómo te vas quitando también esas cargas, porque me imagino que el mundo, el medio y las redes también cada vez te van exigiendo más y tú a veces no quieres más, sino que quieres volver a sacar la libreta de 7 colores. Imagínate que justo yo viví ese proceso de transformación muy recientemente, porque digamos que 2 y 2, tengo hoy casi 10 productos de diferentes formas y todos están llenos de color, llenos de formas, todos son súper alegres, pero cumplen un objetivo estético. Entonces la libreta es muy linda, pero es muy linda y entonces escribes en ella y es muy linda. Y como empecé a relacionarme y a crear esta marca personal tan profunda desde la creatividad, entendiendo la creatividad desde un lugar mucho más profundo que lo artístico, entendiendo la creatividad como creatividad, es decir, esa capacidad que tenemos de crear la vida todo el tiempo. Yo necesito que nos expliques más ese concepto, porque ahorita también le decía que yo me he autoevaluado como una mujer que resuelve, es decir, como que eso falta, bueno, vamos a resolver. No hay trabajo, vamos a conseguirlo. Pero nunca lo había interiorizado con que soy una mujer creativa, porque independientemente de la situación que me ponga la vida, trato como de crear algo que sea a mi favor. Entonces yo sí quiero que nos amplíes qué es creatividad. Mira, yo llegué a esta idea porque las personas me preguntaban mucho que yo era muy creativa, pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué escribo? ¿Por qué pinto? ¿Por qué? Y realmente fui entendiendo que el verdadero poder de la creatividad era cuando tú eras capaz de tomar decisiones que te ayudaran a crear tu vida. La tuya, la de verdad, la de adentro, la que tiene chispa, la que enciende, la que te mueve aquí, tú respiras y dices, jue chica, esto no me deja de vibrar, esto es una llama que se me enciende, me hablan de esto y se me paran los pelos, veo esto y quiero saber esto cómo se hace, estoy tan atraída por esto que quiero volcar mi vida para acercarme a eso que me atrapa, que me atrae, que me genera tanta fascinación. Y que las personas menos creativas o entre comillas más alejadas de la creatividad eran esas personas que no escuchaban esta sensación.
Entonces empecé a descubrir, tengo un mentor increíble que habla de creatividad desde un punto de vista absolutamente distinto al que todo el mundo habla. Él se llama Guillermo y es un señor ya como de 88 años y lo amo. Y entonces Guillermo me explica muchos conceptos muy profundos que a mí incluso me había costado entender en mi propia creatividad. Entonces ahí fui entendiendo que no es que hayan personas creativas o no creativas, sino que hay personas que cultivan el vínculo o la relación con la creatividad y otras que no cultivan el vínculo con su creatividad. Entonces tú tienes una buena relación con ella o no tienes una relación con ella. Pero eso tiene un gran proveedor y es el sentir. Es decir, cuando tú no eres o no te denominas una persona creativa, es posible que tus sentidos estén muy empolvados y que a ti se te haya olvidado relacionarte con lo que sientes, porque entonces tienes los poros por donde entra la vida tan tapaditos que nada te mueve, ni aquí, ni allá, ni lo emocionante, ni lo triste, sino que te pones esta armadura. ¿Qué pone la armadura? El alma dura o esta caparazón que no te deja sentir absolutamente nada. Hace poco justamente alguien me decía, a mí las lágrimas se me acabaron y yo decía, ¡oh! ¡Qué mala noticia! Tenemos que rehabilitar la vía por la que salen las lágrimas porque eso hace parte del sentir. Entonces, en ese proceso creativo de crear la vida, tú te relacionas con el sentir y recuerdas que somos este fenómeno energético tan impresionante que podemos ver literal, o sea, la luz entra por unos orificios aquí con 2 bolas blancas y puntos negros y nosotros a partir de eso creamos imágenes y en nuestro cerebro se reproducen unas imágenes que son absolutamente distintas a las que tú estás viendo. Tú no sabes si tú y yo estamos viendo esta misma realidad. Puede que para mí sea una y para ti sea otra y tú estés sintiendo una cosa con esto que ves y yo absolutamente otra. Y también los aromas, ¿cierto? Entonces se nos olvida oler, tenemos súper castrado el sentido del olfato porque está demasiado asociado a la sexualidad. Nosotros los seres humanos nos olemos para atraernos, pero eso está por allá guardadito en nosotros. Se nos olvida tocarnos, nos echamos la crema en parvolión, rapidito. Se nos olvida sentirnos, abrazarnos, se nos olvida escuchamos repetidamente lo mismo y tenemos nuestros sentidos ligados a una única manera de vivir. Y en esa única manera de vivir se crea la identidad. Y la identidad o la personalidad es el gran enemigo de la creatividad. Porque cuando tú tienes una identidad o una personalidad exageradamente definida, tú permaneces idéntico. Identidad, idéntico. Identidad repetitiva. Identidad sistemático. Identidad rutinaria. Identidad, yo nunca soy así, eso no es para mí, yo nunca me pongo esto, esta no soy yo, este color no es para mí, yo no me pongo estos aretes, estos zapatos no van con mi personalidad. Y ahí te encapsulas, te pones en automático y dejas de percibir todo lo que se sale de ahí. Y empiezas a ver la vida por un orificio súper chiquitico y limitado que no te permite que tus sentidos vuelvan a sentir. Por eso en el proceso de crear la vida hay que explorar, meterse por vías distintas, venir a reuniones distintas, relacionarse con gente absolutamente distinta, que se vista absolutamente diferente, que piense absolutamente diferente, que sienta absolutamente diferente, para que a ti te ingrese algo nuevo y tu intestino digestivo creativo diga, ¡oh! Comida diferente, comida rara, ahora ¿cómo lo proceso? Entonces batallamos mucho en ese proceso con ser súper auténticos o ser súper extraordinarios o hacer todo súper diferente, pero la única manera de crear esa relación con la creatividad es cuando tú sientes, pasas por el intestino digestivo creativo y ahí tus canales de parto, que son las manos, la voz, los pies y el cuerpo, empiezan a expresar lo que tienes en tu interior. Yo en este momento estoy haciendo muchos cursos como de marca personal, también me gustaría también estoy en ese proceso de la autenticidad, de cómo lo digo, que se sienta como yo lo digo y no como otro.
Pero también dentro de esos cursos nos hacemos muchas preguntas. Y es, por ejemplo, yo cómo sé que a mí me gusta viajar. Yo cómo sé que a mí me gusta hacer deporte. Y también he encontrado personas, pues yo medianamente sí sé que me gusta, pero hay otras que dicen como que no, pues es que a mí nada me sorprende. Yo ya le perdí mucho el sentido a la vida. A mí me gusta, es, no sé, solo ir a trabajar, comprar cosas, irme a mi casa. ¿Cómo lo despierta uno? Porque si tú dices un montón de cosas, de digerirlo y todo, pero ¿cómo es ese primer paso tangible para uno darse esa oportunidad de despertar su creatividad y de algún modo también cambiar su realidad? Yo creo que cuando uno está en ese proceso como de ser impermeable y donde nada te alcanza a tocar, hay que abrir un poquito el espectro para que cualquier cosa que pase afuera de ti abra espacio al caos. El caos es, los seres humanos le tenemos pánico al caos, nos aterra, pero si tú te pones a ver el caos, la naturaleza lo usa siempre para crear algo nuevo. Entonces hay un terremoto y eso es caótico para nosotros, pero la Tierra acomoda sus placas tectónicas y de repente hay una gran montaña y después pasa lo otro y crece un árbol y la naturaleza se acomoda. Para la naturaleza siempre hay una oportunidad a través de ese caos. Entonces yo abriría un poquito el espectro y empezaría un proceso de sensibilización de a qué me puedo exponer para saber cómo me siento e iría como tanteando el terreno. Porque lo primero que hay que desempolvar es el sentir. Entonces yo empezaría por cambiar la playlist de música. Siempre escucho la música, hoy me voy a escuchar una distinta. Siempre almuerzo lo mismo, hoy voy a almorzar algo diferente. Siempre me he visto de blanco, pues hoy me he visto de otro. Siempre me pongo las mismas aretas, ¿qué tal si hoy no me pongo? Como hacerle contradicción al yo siempre he sido, para ver eso que empieza a mover en tu interior y para ver eso cómo empieza a relacionarse y que empieza a ingresar de una manera diferente en ti. Y a partir de ahí, yo creo que en esos pequeños y sutiles cambios pueden pasar cosas muy interesantes, porque le das sorpresa. Es que mira que si tú pones esta palabra de a mí ya nada me sorprende, prende. Es a mí ya nada me prende este deseo de seguir este camino incierto. Hay una frase muy linda que dice, no lo llames incertidumbre, llámalo libertad. Cuando tú estás en estado de incertidumbre, todo puede pasar. Tú puedes volver a elegir. A veces en el estado donde tienes la absoluta certeza, digamos un trabajo espectacular durante los primeros 2 años y un contrato firmado, tú ya sabes que tus días van a ser ir a ese trabajo durante 2 años. Si deja de estar, no lo llames incertidumbre, llámalo libertad. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y me gusta mucho lo que dices de las preguntas, porque justamente para mí las preguntas son puertas. Cuando tú tienes una pregunta, tienes una puerta por la que puedes entrar a explorar y esa pregunta abre otra pregunta y esa puerta abre otra puerta y te acerca a otra persona y esa persona te lleva a otra persona. Pero preguntar es el acto más genuino, juguetón y dulce que nosotros podemos empezar a hacer con nuestros sueños para habilitarlos. Nosotros ni siquiera nos preguntamos y si funciona, sino, ay, juepucha, va a salir mal. No, yo para qué la llamo si me va a decir que no. Ni siquiera nos damos la oportunidad de hacer esa pregunta que podría ser la puerta y que podría abrir la puerta. Puede que no sea la puerta donde se abra de par en par la oportunidad que estás soñando por ser la primera vez, pero quizá esa puerta te lleve a otra puerta hasta que llegues a la puerta que puede acercarte a lo que genuinamente te encienda y te prenda. Entonces yo empezaría por sensibilizarme y por abrirle la puerta a probar pequeñas cosas nuevas. Ahí hay un acto creativo muy poderoso en dejar de desayunar huevito con arepa todos los días y empezar a desayunar pancakes o una cosa diferente. Calentado. Algo que lo saque de la rutina. Es muy chévere porque precisamente también pasa como que no le hacemos caso a ese ruidito de la creatividad. Yo le digo pues ruidito, susurro, chispa. Prende, sorprende, porque nos da miedo, mucho miedo, transformar los sueños y conecto un montón de cosas que has dicho, porque, por ejemplo, cuando nuestra personalidad está definida por el trabajo que tenemos, yo siento que a mí me pasaba eso mucho.
O sea, como que yo estaba en televisión y entonces yo era la de televisión. O sea, yo no me podía ni sentar así, ni hacer otras cosas que no se hacen en televisión. Entonces estaba ahí como tan permeada con que yo era esa profesión y ese trabajo, que cuando ya no tuve ese trabajo, entonces ¿quién soy? Y empezó, o sea, siento que todo lo que has dicho lo he experimentado en estos pocos días del año. Y empecé a estar en mi casa y a decir, ¿cómo es Lina en la casa? ¿Cómo es Lina eligiendo la ropa sin afán? ¿Cómo es Lina poniéndose lo que le gusta y de pronto no lo que le toca? ¿Cómo es Lina levantándose más tardecito? ¿Cómo es Lina pudiendo tener tiempo para su familia, para sus amigos, para ella misma? Y la verdad, yo les digo, o sea, Laura lo dice muy lindo, muy hermoso, pero es un trabajo muy difícil. ¿Qué? Es increíble. Es un trabajo de absoluta transformación. Sí, Y total. me encanta esto que dices porque yo podría resumirte toda esta conversación que hemos tenido en que crear la vida es diseñar el tiempo. Nosotros somos diseñadores del tiempo y elegimos si vivir el tiempo en una plantilla 8-5, 9-2, como sea que sea la plantilla, o podríamos diseñar el tiempo en la plantilla que nosotros diseñamos a nuestra medida. Por eso es tan teso, porque no hay una preconfiguración de las 24 horas, sino que tú ahora podrías decir un poquito de tiempo aquí en el desayuno, pero de pronto ese poquitico de tiempo, algunos días lo tendré que usar un poco más por la noche haciendo esto y coordinando cosas que no quiero coordinar y que en este momento van a ser incómodos. Pero cuando uno se siente diseñador de su tiempo, y cuando uno sabe que ese tiempo puede tener sus colores, sus formas y que no está plantillado ni especificado a una medida, ahí se abre el crear tu vida, porque diseñas el tiempo, que es el recurso. Sí, precisamente hablaba también con una amiga en estos días que cuando uno está como tan permeado por una plantilla del tiempo, por un trabajo, por el quehacer diario, como decir, bueno, tú el 1 de enero entras a trabajar normal y sigues tu 2024 común y corriente. Yo le decía, amiga, pregúntame yo qué hice en enero del año pasado. No me acuerdo. Honestamente, yo no me acuerdo. No me acuerdo. O sea, tengo que ir a las historias de archivo de Instagram para acordarme. Y yo, ve, estaba haciendo eso. Porque iba muy en automático. Entonces, a veces pienso como que las cosas que pensaba que disfrutaba, realmente no las estaba disfrutando tanto. Pregúntame qué hice el 15 de enero. Pregúntame qué hice el 25 de enero. Pregúntame qué hice el 31 de enero de 2024. Te lo voy a decir. Esa conexión de la que tú hablas, que es hablar con uno mismo, estar con uno mismo, diseñar su propio tiempo y espacio, permiten que uno sí esté más presente, porque sí o sí, no le voy a hablar lucha, pero sí es como, bueno, soy yo. O sea, es mi decisión. Si yo doy ese paso, soy yo. Ya no es un trabajo que me respalda o mi familia que me respalda o mis papás. Lo que yo determine puede ser el paso a abrir una puerta. Entonces ya uno lo piensa un poquitico más, pero me parece supremamente consciente y necesario que hiciéramos este ejercicio. Bueno, a quienes tengan tiempo, yo sé que todos los días no existe la oportunidad como de que ay, dejo un trabajo y ya y me dedico a mí. No, yo también hoy reconozco mi privilegio y ese es mi privilegio hoy. Pero incluso si tienes una plantilla prediseñada, tú puedes elegir cómo vivir ese tiempo en tu trabajo de 8 a 5. No necesariamente tienes que emprender. Yo no creo que todo el mundo esté listo o preparado o tenga la necesidad o el deseo de emprender. Pero esas 8 a 5, ¿cómo las vas a experimentar? ¿De afán rápido haciendo todo lo mismo o también sirviendo y cumpliendo una función tan importante en el lugar en el que desempeñas, así eso tenga esa plantilla? Pero ¿cómo la vas a experimentar y cómo en medio de eso vas a poner también tus colores y tus formas para que existas completo en ese espacio? No, y adicional, Lauris, el espacio también afuera. O sea, Claro, por supuesto. qué minutos, qué horas, qué segundos del tiempo me voy a dedicar a mí, ¿cierto? Porque también hay personas que llegan a sus casas a dormir y Y ver ya, y televisión. al otro día,
ni siquiera, a veces no les da ni tiempo o no deciden tener ese tiempo. Yo tampoco digo pues que la gente tenga la vida maravillosa. Yo sé que hay unos esfuerzos y uno puede llegar a la casa de trabajar, no sé, a las 10 de la noche, pero qué tan importante es sacar, no sé, en la semana ese espacio para lo que te gusta, que puede ser tan sencillo como mirar los árboles. Pues, Total. es decir, también a veces nos retamos mucho a que nos tiene que gustar, no sé, el yoga, el ejercicio, escribir profundamente, cuando en realidad no, puede ser que mi gusto sea tomarme una aromática y yo me sienta como súper feliz con eso. No. Total. Es que yo creo que si uno diseña esos espacios de tiempo con conciencia, a mí grandes ideas de mi vida se me han ocurrido en un espacio súper inesperado. No han llegado justo cuando dispuse la velita, el blog, los colores, los marcadores y ahí me iluminé. También han pasado y han pasado en momentos muy caóticos y han pasado en momentos de mucha fricción. Pero cómo tú permites que eso esté. Yo creo que una de las cosas que más nos pasa es que en ese diseño del tiempo nosotros dejamos que ese entorno nos diseñe a nosotros y se nos olvida que nosotros podemos poner de nosotros en ese entorno. Y ahí entonces empezamos a ser igualitos a todos los compañeros que trabajan y se nos olvida que de pronto nosotros podemos proponer este espacio dentro de un canal donde yo tengo que ser así y decir, mira, y si cambiamos y hacemos esto, pero a veces se nos invade ese miedo a usar este canal de parto que es la voz para sacarlo y nos quedamos como en esa estructura, pero nunca pudimos decir lo que nosotros pensábamos que había o que podía funcionar en ese espacio y dejamos que el espacio moldeara demasiado lo que nosotros éramos. Entonces, por eso es tan importante como transformar la creatividad a creatividad, para que no solo sean esos grandes chispazos y las ideas o los resultados, sino ese proceso de transformación interior que hay que experimentar para vivir una vida creativa. O sea, llevar la creatividad básicamente a la cotidianidad, ¿cierto? Absolutamente. Y yo sé que hay muchas personas que, como mencionábamos ahorita, todavía no saben qué les gusta, no saben si emprender o no saben de pronto cuál es ese hobby que los saca de pronto de su trabajo. Entonces, Lauris, quiero que cuentes un poquito de los procesos que ahora estás llevando. Tú dices que tienes 10 productos, todos son destinados a despertar esa creatividad. Entonces, compartamos también para que te sigan y bueno, quien se conecte con este podcast y con lo que hace Lauris, pues le chatee. Mira, yo tengo un tipcito súper lindo cuando uno está explorando y no reconoce muy bien sus hobbies o lo que le gusta, y es: donde está tu fascinación, está tu don. Donde hay algo que atrapa tu atención y te hace parar los pelitos y te emociona, ahí hay un lenguaje para ti, porque no a todos nos emociona lo mismo. A ti te emociona este espacio, te emocionan estos micrófonos, esto te hace vibrar, te hace sentir, porque hay algo de este espacio y de esto que tú haces que entiendes en el lenguaje, y hay una comunicación de doble vía entre este objeto y tú y este objeto. A otra persona le pasa con los colores, a otra le pasa con la ropa, a otros les pasa con un túnel, a otros les pasa con un puente, a otros les pasa con una casa, a otros les pasa de tantas maneras, pero donde está tu fascinación, fíjate en eso que te despierta una cosa que tú dices: quiero tener 100 de estos, quiero de todo, ¿dónde hay más tiendas? ¿Dónde más puedo investigar? Ahí hay algo para ti y ahí hay un lenguaje creativo que tú hablas. Entonces, bueno, como saben, todo este proceso de transformación que tuve, y 2 y 2 me llevó a finalmente pues animarme a crear una marca personal donde ya no era anónima, sino que me tocaba poner la carne y el hueso como aquí, y empecé a entender que los procesos creativos eran muy profundos y eran un proceso de transformación. Y ahí empecé con esta marca personal, que es Laura Polanía Baena, donde apoyo a las personas, los equipos y los líderes a que se conecten con su creatividad para que puedan potenciar sus ideas, para que puedan sacarlas de aquí, de adentro, de ese secreto, y nos compartan. Yo siento que soy una gran reveladora de secretos porque han nacido pues en mis sesiones y en mis procesos ideas muy hermosas. Entonces les
les saco el secreto de adentro, los ayudo a abrir con una llavecita para que puedan expresarlo. Y por otro lado, tengo 2 y 2, que es una marca de productos y buscan ayudar a las personas a conectarse con su creatividad, digamos, sacar esa chispa, animarse a escribir, a hacer un ritualito, a tener cositas lindas, a algo que las inspire y les recuerde que ese es el camino y que vale la dicha y vale honrar la vida de una manera en la que uno se pueda dedicar a eso que tiene en secreto en su interior y compartirlo con otros para sentir que está cumpliendo parte importante como de esa función que le fue entregada y que quiere compartir. Oiga, estaba temblando la tierra. ¿En serio? Eso queda en el podcast, estaba temblando la tierra. Júremelo. ¿Usted no sintió? Yo sí sentí que eso se sacudió horrible. ¿Pero cuándo? Yo sentí en ese momento usted estaba hablando. Pero se movió súper duro. Bueno, Lauris, cuéntanos cómo te encontramos en las redes sociales para que todos estos creativos ya empiecen a trabajar en ellos mismos. Creativos, no creativos, yo creo que esto es para todos, para todos los que tengan esa inquietud de sacar una idea, porque es que tener una idea adentro y no sacarla es muy duro. Yo digo que eso es como sentir que uno tiene un cuarto útil muy desordenado y uno dice, mañana lo arreglo y cada vez se va llenando de más cosas y uno dice, ¿cuánto será que arreglo? Y ya en un momento ese cuarto se te viene encima y te aplasta y te dice, no, usted no me arregló, ya aquí estoy, mire todo este y además caos. sacarla, yo tengo que decir que sacar la idea también es difícil. Es parirla, sí, hay que empujarla. La acción da tranquilidad, es verdad. O sea, cuando la vas sacando, la vas desarrollando, bien. Pero en el camino hay un montón de cosas que uno se va encontrando. Total, no, yo digo que eso es como parir, o sea, eso hay que ponerse y eso hay, las ideas hay que empujarlas, tener contracciones, decirle a alguien, ayúdeme a sacar esto que no soy capaz sola. Esto tiene como todo un mix y se asemeja mucho como a ese proceso de parto, por eso se llaman canales de parto. Bueno, entonces me pueden seguir en @LauraPolanía_Baena si quieren aprender como esto profundo que estamos hablando y si les gustan como los productos chispeantes, llenos de vida, coloridos y lindos, pueden seguirme en @2y2 en letras. Muy bien, ahí tienen entonces a Lauris. Aquí va la pregunta, que en Sin Guión es un guión, porque siempre la hago. Preparada. Bueno, Lauris, cuéntame, ¿tú crees que en la vida, para tener éxito, para el simple hecho de vivirla, hay que tener un guión? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Definitivamente no creo que haya que tener un guión interno, pero creo que sí hay algo en nosotros que te manda el guión, en el interior, en la respuesta interior, donde escucharse a veces es teso, pero sí creo que hay algo por allá que te dice, ese es el camino, va la madre que te vas a hacer la boba. ¿En serio me vas a dejar aquí tirada y yo con esta idea tan buena y cómo te puedo cambiar la vida y tú me vas a decir que no la vas a hacer? Y renunciar al guión interno es muy doloroso. Entonces creo que sí hay un guión, está en el interior y es el que te puede guiar para poder hacer que la vida sea eso que tú quieres ver afuera. Hay una pregunta que a mí me hicieron cuando dije que me quería dedicar como a las redes sociales y apenas estoy empezando a buscar como todas esas herramientas. Entonces yo decía, pero es que yo no sé, pues yo no sé si sí, porque entonces yo de qué voy a hablar. Y me preguntaron eso y eso todo lo cambió. Me dijeron, si en 5 años te preguntan si te arrepientes de no haberlo hecho, ¿te arrepentirías? Y yo, ay, sí. Es mejor intentarlo. Así que a intentarlo, pues. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Pasamos muy rico, nos reímos, reflexionamos. Espero que esa intención de la que hablamos al principio, de llevar un mensaje, una reflexión, una sonrisa también, se haya cumplido. Lauris, de verdad, gracias por estar aquí, por hacer parte de este espacio, de este que también es mi sueño. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Yo soy fan de los sueños y soy fan de ver cómo todos podemos sacar esa chispa tan profunda y tan linda a esta realidad y que me permitas conocer también lo que es posible para todos. Entonces, gracias y qué rico que estuvieron aquí escuchándonos y viendo. Amén. Recuerden encontrarnos en las redes sociales como @conversaciones sin guión, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao. Chao, chao.